¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Impacto Económico. Comenzamos con los principales hechos relevantes de esta jornada. Acompáñanos. Frente a sanciones unilaterales, Venezuela fortalece lazos con economías emergentes. Le contamos. China mantiene sus relaciones comerciales con los países de África y del Oriente Medio. Ampliamos la información sobre la gira del presidente chino Xi Jinping hoy en nuestro espacio 360. Y en nuestra lista económica damos repaso a las licitaciones petroleras en toda la región latinoamericana. Veremos detalles en breve. Revisamos nuestra realidad latinoamericana en medio de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados internacionales. Venezuela da pasos correctos hacia la consolidación de relaciones comerciales con economías emergentes. El Ministerio para el Desarrollo Ecológico y Minero de Venezuela anunció que 9.1 toneladas de oro compradas a mineros del país pasarán a ser parte de los activos del Banco Central. El Ministerio venezolano también sostuvo que el proceso de refinación de este metal se comenzó a hacer desde Turquía, nación con la cual mantiene relaciones comerciales de alto nivel. En opinión de la directiva del Centro Latinoamericano Hugo Chávez, la medida del gobierno es acertada porque Suiza, uno de los países donde se refina oro, es aliado de los Estados Unidos y puede incautar el preciado metal venezolano debido a las sanciones. Asimismo, la vicepresidencia para Asuntos Económicos del partido gobernante, la Justicia y el Desarrollo de Turquía, la cooperación entre ambos países en el procesamiento de oro es un paso hacia la destrucción de la hegemonía, del dólar. Otra realidad, vemos que los habitantes de Puerto Rico no solo se enfrentan a los daños materiales que dejaron los huracanes Irma y María en esa isla, también deben luchar para que los niños sigan recibiendo su educación en las mismas aulas de clase. El portal de Nuestra Casa así lo titula: Maestros protestan contra cierre de escuelas en Puerto Rico. Y es que los docentes boricuas se oponen al fallo del Tribunal Supremo de ese país que deroga la medida que establecía la paralización del cierre de las escuelas que fuera impulsado por el gobierno de Ricardo Rosselló. La resolución judicial indica que el cerrar nuevas escuelas no viola de ninguna manera el derecho a la educación de los niños puertorriqueños, sino que, sin embargo, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, pues ha dado sus declaraciones, se manifestó y ha dicho que la decisión es frustrante. Así fue como lo catalogó, porque los docentes y los padres consideran que la sentencia del tribunal solo apoya el plan del Ejecutivo de cerrar 265 escuelas públicas, obviando el derecho de los niños a la educación. En los últimos años, el gobierno boricua, gracias a la política de cierre de escuelas y presión al magisterio, ha reducido la plantilla de maestros de 31.000 a 22.600, es decir, cerca de 9.000 docentes estarían fuera del sistema en la actualidad. La precarización también está llegando desde el sector laboral en el Brasil. Así lo dice nuestro corresponsal, lo tienen en pantalla. Ignacio Lemos nos cuenta desde Twitter, dice: después de la reforma de la flexibilización laboral que, según Temer, reactivaría la economía, Brasil despidió 600 trabajadores más que los que contrató durante el mes de junio. Los sectores del comercio y la industria cerraron 41.000 puestos de trabajo. Así lo muestra en la información nuestro compañero labores Ignacio Lemos en su cuenta @LemusTelesur. Este viernes en la capital argentina, el denominado Business 20, conformado por organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, se reúnen a la par de los líderes del foro para establecer un diálogo fluido. Organizadores del evento señalaron que el grupo empresarial prevé trabajar con especial énfasis en propuestas estándares de integridad y ética para ser adoptados por las empresas dentro de los países del G20. El ciclo del Business 20 estará encabezado por Daniel Funes de Rioja, designado del gobierno argentino, y por entidades locales como la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otros. Todo parece indicar que el encuentro intenta calmar un poco la turbulencia económica que atraviesa el país y que se refleja con especial énfasis en el sector industrial.
De acuerdo al Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo, desde la llegada de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo, se han perdido 73.800 puestos de trabajo en sectores industriales como el textil, calzado y cuero. Asimismo, la industria manufacturera registró un declive de 31.6% en los empleos, el automotriz 6.5% y en el de los alimentos y bebidas 2.6%. La mayoría de los trabajadores habrían sido removidos mediante despidos directos, indirectos, justificados, injustificados, incluso con renuncias obligatorias. Igualmente, tras su llegada, Cambiemos sectoriza los despidos en la administración pública. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento informó que pese a las cesantías masivas en este sector, el gobierno incrementó su estructura estatal con más cargos jerárquicos ocupados por personal menos capacitado y nombrado discrecionalmente. El informe denominado GPS del Estado sostuvo que con el aumento de ministerios dispuestos por el gobierno de Macri, aumenta también la estructura en los niveles de secretarías y subsecretarías, así como un 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017. Vamos a seguir revisando el contexto. Aquí lo tengo listo porque la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, realiza allí una visita a la Argentina. Es la primera que hace en calidad de titular del FMI y luego de aprobar el préstamo stand-by que realizará a Cambiemos por 50.000 millones de dólares. Lagarde se reunirá también con el presidente Mauricio Macri. Será este encuentro en la residencia presidencial allí en Los Olivos, en Buenos Aires. Desde las 8:30 de la noche, hora local, está previsto el encuentro. Desde la casa, pues, no se han ofrecido hasta el momento más detalles desde la Casa Rosada de los motivos de este encuentro entre la titular del FMI y el mandatario argentino, pero se espera que el organismo pueda evaluar el contexto económico de la nación y también las metas establecidas para honrar los compromisos de deudas. De acuerdo al medio internacional Russia Today, para el domingo en horas de la tarde, la administración brindará una conferencia de prensa para así informar sobre los resultados de estas conversaciones que tienen lugar en esta jornada de viernes. Hay mucho más que revisamos a esta hora. En medio de la crisis que atraviesa el país, el pueblo de a pie, es decir, la gran mayoría, no se ha quedado de brazos cruzados. La visita de la directora del FMI despertó el malestar ciudadano y en las calles de Buenos Aires durante la jornada del viernes, los trabajadores estatales despedidos y del sindicato de la CTA se movilizaron desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social para rechazar así la visita del FMI al país. En tanto, diferentes organizaciones sociales, sindicatos y políticos dirigieron una carta a la directora del organismo para informarle que el acuerdo con el gobierno argentino, rechazado por la mayoría de la sociedad del país, así como también por la oposición mayoritaria dentro del Parlamento. Revisamos algunas reacciones, opiniones que se están dando a modo popular también en la red social Twitter. Ahí están hablando sobre el FMI. ¿Y qué se dice? El usuario Diego Ciafiardani está diciendo: cambiamos futuro por pasado. Etiqueta no al FMI. Así lo estamos viendo. Vemos más reacciones a esta hora. Se acompaña precisamente con el mensaje de una imagen que dice FMI, aquí nos vimos la última vez. Hay mucho más. Comuna 13 nos dice, expresa de forma irónica, sí, los remedios están caros, y hacen una pregunta. Y si mejor dejas que tu organismo genere sus propios anticuerpos, hoy viene Lagarde con un montón de FMI tips para que no te amargues con los precios. Así lo están mostrando también de manera irónica en las redes sociales. Hay mucho más. Más que le contaremos a la vuelta de la pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso estaremos revisando en 360 la gira por la región del Oriente Medio y por África que realiza el presidente chino Xi Jinping. Ya volvemos.
China no se detiene en su relación bilateral. En ese contexto, el presidente Xi Jinping continúa su gira por el continente asiático y también por África. Todo esto es precisamente con el firme propósito de fortalecer las relaciones comerciales. En su primera parada en Emiratos Árabes Unidos suscribió importantes acuerdos energéticos. Seguirá su visita de Estado a Senegal y también a otros países africanos. Le contamos mucho más a continuación. El presidente de China, Xi Jinping, continúa con su gira por Asia y África. En su primera parada en los Emiratos Árabes Unidos, firmó importantes acuerdos en materia energética, entre los que destacan el de la estatal Abu Dhabi International Oil Company, que adjudicó 2 contratos por un valor de 1.400 millones de euros a BPG Inc., una filial de China National Petroleum Company, para un estudio sísmico en el Emirato, con el fin de buscar petróleo y gas en sitios de tierra y mar adentro. Asimismo, la iniciativa de infraestructura de la Franja y la Ruta también jugó un relevante papel en este encuentro, ya que este ambicioso proyecto contempla construir una zona de libre comercio en Dubái, que será la más grande de Medio Oriente. En este contexto, varias empresas han manifestado invertir en dicha iniciativa, entre ellas DP World, una empresa de propiedad estatal de los Emiratos Árabes Unidos. China es el principal socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos, con el comercio no petrolero en 2017 aumentando un 15% interanual a más de 53.3 mil millones de dólares, más del 90% de las exportaciones chinas a los Emiratos Árabes Unidos. Según el Ministerio de Finanzas de Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos también es uno de los 15 principales proveedores de crudo de China y exportó alrededor de 4.000 millones de dólares en petróleo a Beijing el año pasado. La próxima parada del presidente chino será en Senegal. Y a propósito de su visita de Estado al país africano, Xi Jinping publicó este viernes un artículo firmado titulado Sunu Yapo, Unidos como uno solo, China y Senegal. En el periódico senegalés Le Soleil, Xi dijo en su artículo que las relaciones entre China y Senegal atravesaron un viaje de 47 años. Asimismo, señaló que China, Senegal y muchos otros países africanos están vinculados por una experiencia histórica similar, por lo que deben unir sus manos para construir una comunidad China-África aún más fuerte con un futuro compartido. En septiembre se realizará la cumbre del Foro sobre Cooperación China-África, FOCAC, en Beijing, que tratará temas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la Agenda 2063 de la Unión Africana y los planes nacionales de desarrollo de los países africanos. Xi también hará visitas de Estado a Ruanda y Sudáfrica. Asistirá a la 10ª cumbre BRICS en Johannesburgo, que será del 25 al 27 de julio, y visitará Mauricio durante una escala. Así está China, mirando posibles socios comerciales a nivel global, pero también mirando hacia adentro de casa. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el gigante asiático adoptará medidas concretas para impulsar y también para expandir el empleo. Se enfoca en lo fundamental en los graduados universitarios, en los veteranos, en los trabajadores, los despedidos y los reubicados. Allí se encuentra Telesur. Tenemos todos los detalles con nuestra corresponsal en Beijing, Isaura Díez. Las condiciones generales de empleo en China son estables, pero todavía hay desafíos estructurales por la transformación y modernización de las industrias, así como por la incertidumbre nacional e internacional. Sin embargo, para Beijing es prioritario mantener esa estabilidad. El volumen económico de China sigue aumentando y su ajuste de la estructura del crecimiento económico es especialmente en beneficio del aumento del empleo. Un aumento porcentual en el PIB traerá aproximadamente 1,2 millones de nuevos empleos, y ya se han alcanzado cerca de 1.960.000. De acuerdo con el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, de enero a mayo de este año se añadieron 6.13 millones de empleos urbanos, un incremento de 140.000 con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, en junio de este año, la tasa de desempleo urbano en 31 grandes ciudades fue de 4,7%, sin cambios respecto a mayo. Tengo 27 años, había trabajado en la industria textil, pero me gusta ser profesora. Siempre quise cambiar de trabajo. Hoy tuve una entrevista y aprobé. Pronto podré ir a trabajar. Debido a que los padres chinos ahora conceden gran importancia a la educación de sus hijos, hay muchas instituciones de capacitación, por lo que este tipo de trabajo no es difícil de encontrar.
Según las autoridades, China promoverá el inicio de negocios y la innovación, se tomarán más medidas para apoyar la creación de empleos en nuevas formas de industrias y en el sector servicios. Además, los graduados universitarios, veteranos y trabajadores despedidos recibirán atención prioritaria en este sentido. Recién concluí el tercer año de mi carrera. Ahora estoy de vacaciones. Cuando empiece el curso empezaré el cuarto año, pero ya tengo que empezar a buscar trabajo. Mi carrera es la traducción del inglés, pero yo quiero buscar un trabajo que tenga que ver con la computación. Es difícil porque hay mucha competencia. La reforma para transformar las funciones gubernamentales será profundizada en 2018 con el fin de mejorar el ambiente de negocios y reducir las cargas corporativas. Al mismo tiempo, China introducirá incentivos políticos para alentar a las compañías a mantener estables sus nóminas. Medidas encaminadas a estabilizar uno de los principales indicadores del desarrollo económico. Isaura Díaz, Telesur, Beijing, China. Otros tópicos nos hacen mirar la economía que están viviendo Australia y Reino Unido. ¿Por qué? Porque ambos están dispuestos a pactar un acuerdo de libre comercio tan pronto como lo permitan las circunstancias. Así fue como lo dijo la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, en un encuentro que sostuvo con su homólogo británico Jeremy Hunt. Veamos. Por supuesto, hablamos sobre las oportunidades post-Brexit para Australia y el Reino Unido para profundizar aún más nuestra relación comercial y de inversión. Ambos gobiernos están dispuestos a un acuerdo de libre comercio tan pronto como lo permitan las circunstancias. Cuando tienes una asociación con un país como Australia, uno de nuestros amigos más antiguos es uno que no solo se basa en me rascas la espalda, voy a arañar las relaciones transaccionales que son tan comunes en la diplomacia internacional basada en una sociedad de valores. Nuestra creencia compartida en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, libre comercio, todas esas cosas que son tan importantes. Es por eso que realmente es una de nuestras relaciones internacionales más importantes y especiales. Así las cosas, hacemos un alto. Al regreso revisamos el ambiente de las licitaciones petroleras a lo largo del presente año 2018. Esto es Impacto Económico. A la vuelta, mucho más, solo por Telesur. En la lista económica revisamos lo sucedido este año. 7 países latinoamericanos estarán compitiendo por capital extranjero en la mayor cantidad de rondas de licitación dentro del sector petrolero en la historia de la región. Ante las limitaciones financieras y la ausencia de la tecnología adecuada para poder explotar sus reservas, varios países han optado por facilitar el acceso a grandes petroleras, aunque esto represente menos ganancias para esos gobiernos. Históricamente, todos los países productores de petróleo en América Latina mantenían regulaciones del sector energético que conferían al gobierno y a las empresas estatales el control total sobre las reservas del crudo. Sin embargo, varios países de la región han decidido llevar a cabo reformas de libre mercado que incentivan la participación de grandes empresas extranjeras en la exploración y también en la explotación de los recursos energéticos. Cambios normativos que por lo general incluyen exenciones fiscales, regalías recortadas, contratos más largos, términos de calificación flexibles y también programas obligatorios de exploración relajados. Una ola de modificaciones sin precedentes en materia energética que ganan fuerza dentro de la región y desatan una competencia feroz para así atraer a millones de dólares en inversiones de las empresas de talla de ExxonMobil, British Petroleum, Royal y Dow Shell.
Según lo proyectado, América Latina atraviesa un 2018 pleno de subastas petroleras. Al respecto, hay una gran expectativa por parte de esas grandes compañías energéticas mundiales debido a que esperan abrir cerca de 1.100 bloques de crudo, lo que convertiría estas licitaciones en las de mayor cantidad en la historia de todo el bloque latinoamericano. Revisamos entonces cuáles son esos 7 países que lideran la lista del bloque latinoamericano y que han decidido abrirse con mayor fuerza al capital extranjero. En el primer trimestre de este 2018, México atrajo más de $100.000 millones en promesas de inversión a través de 2 rondas de subasta. A finales de enero adjudicó 19 bloques de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, en la mayor subasta desde la apertura a capital privado. Además, planeó otras 2 rondas en el segundo semestre del año para adjudicar 37 áreas en tierra en julio, 9 bloques no convencionales en septiembre y otros bloques más en aguas poco profundas del Golfo de México para finales de 2018. El segundo país que compite por capital en la ola de subastas petroleras es Brasil. Este país suramericano alcanzó durante la última semana de marzo el récord de $2.424 millones en una subasta en la que la Agencia Nacional de Petróleo otorgó 22 concesiones petroleras en aguas marinas. El mayor vencedor, además de la estatal Petrobras, fue la estadounidense ExxonMobil, que se adjudicó 4 de las 9 concesiones ofrecidas en la cuenca de Campos, 2 como operador y otras 2 en consorcios, en que se asoció a la brasileña. Los otros vencedores en la subasta de concesiones en la cuenca de Campos fueron la española Repsol, que se adjudicó derechos sobre 2 áreas en un consorcio, junto a la estadounidense Chevron y a la alemana Wintershall, y a las británicas BP Energy con 2 bloques y Shell con otro. Al revisar Ecuador, tenemos que a finales de marzo terminó la recepción de cartas de interés de inversión en la licitación de campos de petróleo y gas para la subasta de producción en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo y El Oro. Según información del Gobierno Nacional, se estima que en los contratos que resulten de las subastas generarán una inversión aproximada de $800 millones. Colombia, por su parte, ya puso en oferta 15 áreas que fueron adjudicadas en el mes de abril en la cuenca Sinu-San Jacinto, en el noreste del país. Se espera que a partir del segundo trimestre de 2018 sean subastadas otras 7 cuencas, tanto en tierra como en aguas profundas. Y es que, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la prioridad de Colombia es desarrollar los recursos costa afuera. Mientras tanto, Petróleos Paraguayos lanzará una subasta en el segundo trimestre del año para 2 áreas de exploración y producción, específicamente Petropar 3 y Palo Santo, en el Chaco paraguayo, frontera con Bolivia y Argentina. Asunción ya había hecho un llamado a licitación a finales de 2017 que no obtuvo buenos resultados. En Uruguay, donde el gobierno parece que está ofreciendo condiciones de calificación y programas mínimos exploratorios menos exigentes, ya terminó el plazo para la presentación de documentos para la calificación de empresas petroleras, a las que le ofrece 17 áreas offshore para exploración y producción en una zona económica exclusiva. Y Argentina también ha anunciado que prepara subastas de áreas de petróleo costa afuera. Sin embargo, podría ser la última en figurar en el calendario latinoamericano de subastas petroleras de 2018. Los términos de su primera ronda costa afuera serán anunciados en las próximas semanas con resultados previstos para diciembre, pero todo indica que licitará 3 cuencas en la plataforma marítima entre julio y noviembre de este 2018, ofreciendo también los derechos de exploración de 130.000 kilómetros cuadrados en la cuenca argentina, 90.000 kilómetros cuadrados en la cuenca Malvinas Oeste y 5.000 kilómetros cuadrados en la cuenca austral. Y estas subastas petroleras sirven la mesa en la mayoría de los casos, más que al desarrollo productivo y energético de los países, a la vulneración de los derechos de comunidades indígenas, campesinas, al deterioro de ecosistemas, también al fomento de la distribución desigual de las riquezas y a la pérdida de la soberanía. El caso de Texaco que mostrábamos en la Amazonía ecuatoriana es tan solo un claro ejemplo, como muestra un botón. Antes de finalizar, revisamos la cotización del crudo hasta este viernes 20 de julio. El petróleo West Texas Intermediate subió un 0.23% más y marcó $69.76 el barril, mientras que el barril Brent de referencia en Europa marcó el mercado en futuros de Londres en $72.69, subiendo 0.35 centavos de dólar. Y OPEP se ubicó en $71.04 el barril, perdiendo $3.48. Así lo vimos, así se lo mostramos. Llegamos al final de Impacto Económico. Continúa con Telesur. Hasta la próxima.